Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. De esas decisiones van a traer consecuencias, y lo que es mayor, la gente que te rodea, con los que tú vives, la gente que te ama, está implicada en ello, en las decisiones y en sus resultados. Si nosotros tomamos decisiones erróneas, nos llevamos a nuestros hijos por delante. Quiera o no, muchas veces decimos, no, en mi vida y yo decido. No, te está llevando tu generación detrás. Porque si el Señor nos mostrase y nos abriese más los ojos espirituales, y debemos de pedirle eso al Señor, que abra cada vez más nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, porque así como tenemos sentidos naturales, vista, gusto, oído, tacto, así espiritualmente, nuestro ser interior tiene sentidos espirituales. Y cuando somos maduros, vamos a tener esos sentidos activos. El que es niño no discierne el peligro. Puede tener dones, pero no ser maduro. Y con los dones, atropellar. Con los dones, hacer muchas cosas que en el momento la madurez no la tiene y puede fallar, aunque tenga los dones. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que madurez. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, si yo hubiera tenido la madurez que tengo ahora, cuando hubiese tenido 15, 20 años, no hubiese cometido muchos errores? ¿Por qué? Porque cuando uno es maduro, uno piensa para actuar, reflexiona, medita. Pero el que es niño, impulso, va por el impulso. El niño no discierne entre lo que está caliente, lo que está frío, se puede quemar, fácilmente puede herirse. El que es niño se hiere. Por eso cuando anda en el don simplemente y no se deja enseñar y no es enseñado, por eso Pablo llevaba a Timoteo y le enseñaba y le transmitía, para que Timoteo que alcanzara la madurez. Y Timoteo fuera ¿qué? Timoteo fuera obediente y pudiese con los dones y el ministerio que Dios le había dado, llegar a la capacidad verdadera que Dios le quería transmitir a él. Y él escribe al libro de Corintios y habla muchas cosas a los corintios. Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor, ayúdame Dios a saber qué es lo valioso. Mis tiempos contigo. A poder discernir y no dejarme llevar simplemente por los afanes o las circunstancias o lo que estoy viviendo.
Y Marta allí que era afanada, haciendo muchos quehaceres que sí era necesario hacerlos, pero no era el momento. No discernió el tiempo. No discernió. Mientras que María discernía. El tiempo que estaba viviendo lo discernía. Y quien estaba enfrente lo discernía. A veces la inmadurez no nos permite discernir aún lo valioso, lo que tenemos valioso. Y es necesario decirle al Señor, ayúdame a que pueda discernir lo valioso que tú me has dado. A parar lo mío y a discernir lo tuyo. ¿Mm? Y por eso somos bienaventurados cada vez que tú corres a la presencia de Dios, y así sea que tú estés en tu casa y el Espíritu Santo te va a hablar y tú tengas 3, 4 llamadas para hacer, o no sé, tengas que ir al banco a retirar una plata, tengas que solucionarle algo a tu hijito, el que amas. No, primero mi niño. No, primero mi niña. Tienes que ir corriendo a hacer algo. No, espera, si el Señor te dijo, abre la palabra que te voy a dar. Después. Espera. Esos 5 minutos, pueden ser 5 minutos que te pueden cambiar a ti la vida. El Señor te puede decir algo allí. Si tú tomas al Señor como primero. Y tú vas allí a la habitación y dices, voy a esperar un momento. 5 minutos, Señor, acá. Señor, ¿qué tú quieres? Mira acá la palabra. Mira esto. Te puede estar diciendo el Señor algo a tu vida o algo a alguien. Algo Dios te puede transmitir. Pero cuando nosotros no entendemos, somos llevados por los impulsos. Y a veces pensamos que esos impulsos se llaman Espíritu Santo. Porque no discernimos aún cuando es el Espíritu o cuando es verdaderamente nuestra carne o nuestros anhelos. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle madurez al Señor. Madurez para poder los dones que Dios nos ha dado, para poder todo lo que el Señor nos transmite, aún para nuestra propia vida, para nuestra propia casa, para con nuestros hijos, en la crianza. ¿En qué tiempo están? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que aconsejar? ¿Qué tiempo están viviendo ellos? Dios mismo todo empieza a añadirte. Porque ese es el plan y la bendición del Señor para nuestras vidas, que Él añade a nuestras vidas sabiduría. Y estamos aquí en Isaías hablando sobre el señorío de Cristo. Y en esta serie el Señor nos ha enriquecido mucho y ha sido benéfico para con nosotros y nos ha impartido su palabra y nos ha suministrado de su amor y nos llena cada vez más y nos dice, ¿para qué? ¿Para qué yo te he ungido? ¿Por qué yo te he llamado? ¿Para qué te he dado vida? Porque hay una unción sobre tu cabeza. Porque el Señor unge, el Señor aparta. Y Él conocía y entendía. Aquí en Isaías 61, el versículo 1, vamos desglosando y hemos ido desglosando y vamos en el 3, cómo Él viene y empieza esa obra poderosa para dejar de continuo allí a la iglesia, una iglesia ungida, una iglesia enseñada por Él, una iglesia que nació de su costado en el momento de la crucifixión, cuando su costado fue perforado, allí atravesado. Dice que de su costado brotó agua y sangre. Y es lo que hay en un parto, agua y sangre. La costilla es tipo de qué, de la mujer. Y allí nació la iglesia de Cristo, de su sufrimiento. Por eso cada vez que tú te acerques a Él, debes de acercarte con convicción de que un precio Él pagó por ti. Y que Él te ama. Y que Él te ama.
y que tú le perteneces a Él. Tú no eres extraño ni extraña. Que la iglesia no son las cuatro paredes, recordémoslo siempre, siempre. Que la iglesia somos nosotros. Aunque nos den los lugares el Señor, y benditos son los lugares donde nos congregamos y donde Él tiene sus lugares, sus congregaciones. Benditos son porque Él los da y vienen de Él, de su corazón, para congregarnos. Pero nosotros somos la iglesia y tenemos que cuidar el templo del Espíritu, cuidarlo, mantenernos allí en esa comunión, cuidar nuestra vida espiritual, el permanecer en la presencia del Señor. Tú puedes estar haciendo tus cosas, pero la presencia del Señor está allí contigo. Tú puedes ir en un autobús, tú puedes ir manejando, conduciendo tu coche, tú puedes estar allí llevando a los niños a estudiar, puedes estar y ahí va la presencia de Dios porque tú estás hablando con Él, estás allí comunicándote. Y el Espíritu Santo te está hablando, y el Espíritu Santo te está ministrando, y el Espíritu Santo te habla, te dice. Por eso es bueno que tú tengas una libreta y tú escribas. Recordemos que el Señor le decía a Jeremías, escribe, a Habacuc, escribe, a Ezequiel, escribe, a Daniel, escribe. Escribe. El Señor te dio Mateo tal y tú escribes allí. Y tú lo lees y si no, aún todavía no tienes ese discernimiento fino. Para eso tú tienes pastores, tú te acercas. Te acercas y buscas. No busques en Google, no busques en otras cosas que te pueden allí llevar a confusión. Tú tienes allí gente que Dios ha puesto a tu lado, con sabiduría de Dios, con conocimiento de Dios, con un camino, con procesos que van delante. Uno tiene que estar atento al consejo de Dios. Si nosotros notamos, los jovencitos son muy briosos. Lo digo porque tengo mis hijos. Son muy briosos y ellos quieren hacer muchas cosas y todo. Pero escuchan el consejo y el que escucha el consejo libra su alma. Amén. Pero el que no escucha el consejo y se empecina en hacer así igual la vida espiritual. A veces nosotros creemos que toda no la sabemos. Pero tenemos que escuchar el consejo de Dios. Porque Dios tiene el consejo de Él en su palabra. Él puede hablarte por un sueño. Él puede hablarte por tus pastores. Él puede hablarte por un hermano. Él puede decirte allí. Él puede el Señor venir allí y ahí consolarte o darte el consejo. No busques el consejo donde no lo está, donde no lo haya. Siempre mira el fruto de una vida cuando te aconseja. No tomes de un fruto de una persona que lleva una vida en disolución, porque el fruto no es verdadero. El Señor siempre nos llevó a mirar el fruto. ¿Cómo es la vida de esa persona? ¿Cómo se conduce esa persona? Ese es el fruto. No qué dones tiene esa persona, no. Porque no es por el don, es por la vida de esa persona, es por el fruto que da. Si es una persona iracunda, es una persona amargada, es una persona impaciente, es una persona que no da fruto todavía, porque el fruto que es paciencia, fe, gozo, mansedumbre, templanza, bondad. Una persona que siempre va a tener ya madura, va a tener un equilibrio en su vida, va siempre a ser la misma persona. No tiene cadenas de amargura. Entonces todo eso uno tiene que mirar y ver y saber, escuchar y discernir y pedirle al Señor, ayúdame, Señor, porque tú has puesto tu espíritu en mi vida y no lo quiero ignorar. ¿Cuál es el pecado de la iglesia? Que ignoró al Espíritu Santo, que se sumergió en la teología
Y no porque no se pueda de pronto estudiar algo, qué sé yo, en algún momento que estén estudiando teología o algo, pero no se puede soltar el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa con esos muchas veces? Se puede decir seminarios o institutos teológicos. Que bien fuera que la persona que entra a esos institutos fuera una persona madura en el espíritu, para poder discernir qué recibe y qué no. Porque si tú lees un libro escrito por una persona, ese libro en sí lleva humanismo y también lleva revelación de Dios, pero no todo es de Dios. Sea el libro de quien lo haya escrito, de la persona más ungida, pero va a llevar también pensamientos de esa persona. Porque la única y el único libro que lleva todo el pensamiento de Dios es la Biblia. Es la Biblia. Y nosotros tenemos que adherirnos a la Biblia, pero muchos estudian seminarios teológicos, van a teología y creen que ya son pastores porque están en una teología, pero no, ni siquiera han leído la Biblia, ni la Biblia como manual de su vida, ni la han aplicado, ni siquiera tienen frutos. Entonces puede ser que estudien 5 años y crean que ya salen con el título y el cartón de pastor, pero en el momento que va a ser el ejercicio del pastorado, y lo va a ejecutar con una paciencia que no tiene, con un fruto de amor que carece, porque en el proceso es que Dios coge el pastor y lo parte y le enseña y le tritura el orgullo para que ame lo que él ama, para que sienta, le da el corazón de Dios, para que sienta. Cuando una persona llora, el pastor llora, siente con el corazón. Empieza a sentir lo que le está diciendo. No, pastor, es que yo tengo un dolor y inmediatamente empieza uno a sentir el dolor de esa vida. Y no es una mentira, es real. No es fingimiento, se siente. Se siente el dolor, se siente la angustia. Y eso es un proceso. Y no se aprende en una universidad, porque las cosas naturales se aprenden en la universidad, lo natural. Pero lo espiritual viene de ungimiento de Dios. Viene de Dios completamente. El llamado viene de Dios. Por eso siempre mi esposo y yo predicamos esta parte donde el Señor nos ha puesto a transmitirle al pueblo de Dios que no se enamoren de los ministerios. Que no se enamoren, sino que le pidan al Señor que sea Él el que les dé el propósito y los ponga a ejercer lo que el Señor tiene, de donde lo que Dios ha puesto en su vida, el propósito. Señor, yo quiero el propósito para lo cual nací, para lo cual fui enviado, porque no me puedo enamorar del propósito de lo que tiene mi hermana, aunque los dones de ella brillen hermoso y el llamado de ella brilla hermoso. Y yo, pero ¿por qué yo no fluyo como ella? ¿Pero por qué yo no tengo lo de ella? ¿Pero por qué? Porque hay un ungimiento de Dios sobre la vida de ella y el proceso, aún el camino que ha caminado, aún la negación que ha tenido, lo que ha entregado ella, le ha costado. Y a mí no me ha sido llamado para eso. Entonces tengo que mirar con mesura. Y ese ungimiento, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es un ungimiento, está ahí el Señor. Y no a todos el Señor llama a lo mismo. No a todos.
porque somos un cuerpo y nos correlacionamos. Así como los órganos se correlacionan y se necesitan los unos a los otros. Porque ¿qué pasa si yo me enamoro del ministerio de tal? O si tengo vanas allí motivaciones en mi corazón y yo quiero ser profeta y quiero esto, pero no hay ese llamado en mi vida. Me voy a frustrar. Y muchas veces voy a envidiar. Y eso puede ser que se oculte en mi vida y me sea tropiezo. Me sea un tropiezo para mí. Porque anhelo y empiezo a codiciar algo que no me ha sido dado. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de saber que fuimos llamados. Mire cómo es de tremendo, porque el Señor Jesucristo no tenía acepción de personas, pero se llevó a 3 al monte de al monte de la transfiguración. Solo a 3. Y puede ser, no, eso es acepción de personas, eso era la rosca. Muchos de los otros pudieron haber pensado, Andrés, Tomás. Sí, pero se llevó a 3. Pero era por el propósito que había en ellos. Era por lo que el Señor había puesto en ellos y el propósito. Y al que más se le da, más se le demanda. La autoridad que Dios ha dado, no la da el hombre, no la da un título. La autoridad viene de Dios y la reconocen en el mundo espiritual. La reconocen. El mundo espiritual, la nube de testigos que te está viendo, espiritual. Hay una nube de testigos. Una nube de testigos espirituales y naturales que están mirando. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar bajo el señorío de Cristo en toda área de nuestra vida. Y pedirle al Señor, ¿qué área de mi vida no te he entregado? Tal vez el área de los anhelos no la he crucificado. El área de los sueños. Porque José soñó y ese sueño estuvo allí con él. Pero era el sueño de Dios, no era el sueño de José. Era el sueño de Dios. Y aunque él pasó y estuvo en una cisterna y luego en una cárcel y fue allí metido y fue probado y fue partido allí, el Señor nunca lo dejó allí, sino que lo llevó hasta el final, a donde él debería de estar. Y no por sí mismo ni para él mismo, sino que él entendió para qué había sido ungido. Porque cuando le presenta a los hermanos, él no tenía amargura, tenía sanidad en su corazón. Y le dijo, no se preocupen, ustedes me entregaron, me vendieron. Porque los hermanos lo vendieron a él. Lo pensaban matar. Pero Rubén intercedió allí, se levantó, intercedió. Porque lo iban a ir a matar. Por eso a ti se te puede levantar tu misma familia y no reconocer lo que Dios ha puesto en ti. Pero no importa. Porque un día, Dios mismo hará lo que tiene que hacer. Y no por uno, sino es por el propósito de Él. Amén, amén. Es por el propósito de Dios. Por un momento puede ser que te ignoren. Por un momento puede ser que no vean nada porque no veían. Estaban ciegos. Argumentaban, decían, ahí va el soñador. Porque cuando él soñaba, él pensaba que estaba con su familia, que su familia se iba a alegrar. Y les contaba. Inocente. Pensaba que se iba a alegrar. Pero ellos fueron cargando, ¿qué era? Envidia, rabia, celo. Cuando el momento llega y es confrontado,
Dice, no, no teman, porque por propósito ustedes lo hicieron, para que yo fuera enviado como preservación. Dios toma de su casa preservadores. Cristo fue enviado aquí, lo muestra la palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí. No le costó, le costó mucho. Negarse a sí mismo, despojarse hasta lo sumo. Dejó su corona, dejó su cetro, dejó su trono, y lo que más le dolió su corazón, dejar a su padre. Dejar para venir y bajarse. Dice que hacerse menor que los hombres, siervo de los hombres, porque no paraba de servir y de bendecirles y de amarles y de entregarse. Y así es que se conoce un hombre y una mujer de Dios, cuando tiene a Cristo formado en una vida y sirve y ama. Ah, pero si te hicieron, no importa. Ah, pero si hablaron, no interesa. Yo sigo amando. Yo sigo sirviendo. Ah, pero es que el COVID, no importa. Dios sabrá. Ah, pero que, no importa. Sirve. Ama. Aunque tú sepas cuánto murmuran. Aunque tú sepas cuánto hablen, cuánto se levante contra tu vida. No importa, porque el propósito es mayor. Amén. Y es que se vea Cristo, Cristo. Cuando Cristo señorea una vida, señorea una familia, señorea un corazón, se ve, es evidente. Es evidente. Muchas cosas se pueden aparentar. Muchas cosas pueden ser apariencia, pero no por todo el tiempo. No por todo el tiempo. El tiempo nos va a mostrar la evidencia. La evidencia. Por eso nosotros tenemos que ser muy prudentes con lo que hablamos, con los veredictos, con los juicios, con los señalamientos. Porque el tiempo el Señor lo usa, es Él quien lo usa. ¿Para qué? Para sacar siempre a la luz la verdad y mostrar la evidencia. Y es parte de la madurez. Cuando tú le entregas al Señor y esperas el tiempo de Dios y sueltas esa carga. Es parte de la madurez. El que es inmaduro es impulsivo, quiere las cosas ya, ya. O miremos a Sara. ¿Cómo quería? Quería ya. ¿Y cuánto le costó? Coja Agar. Mire, papá, coja Agar. Mire, mi sierva, aquí no nada, ninguna promesa, aquí nada. Eso no se ve nada. Lloro y nada, no veo nada. Eso, coja mi sierva ¿y qué? Espina hasta este día para el costado de Israel. Hasta este día los musulmanes vienen de allí, de Agar. Y esa espina al costado. La ansiedad te va a llevar a ti ¿a qué? A hacer tu voluntad. Porque es que no es, sí, Señor, Señor, como dice el libro de Malaquías, Señor, Señor, no me digáis Señor porque no me obedecen, porque no me honran. Me dicen Señor, Señor, pero no me honran. Porque si me honraran, obedecieran ya. Deje las excusas. Yo quiero que me obedezca ya. Ya le dije, obedece. Métete por ahí, ve. Hazlo. No, pero es que el clima. No, pero es que yo veo. No, pero es que... Espere. No, ve. Lo que Dios te dice que hagas, hazlo. Porque el tiempo que tú lleves en hacerlo se llama retraso. Y no le eches la culpa a Dios, ni al pastor, ni a las personas que te rodean, porque somos expertos en echar culpas. Pero somos nosotros los que retrasamos. Haga esto, no, ya. Vamos a hacerlo. Diligencia, premura, y más en estos tiempos,
premura. Quiero que leas el libro de Isaías. Léelo. Ay, sí, sí, Señor. Pasa un mes y, ay, sí, el libro de Isaías, el libro de Isaías. Bueno, un capítulo. Luego al otro mes, me falta el otro capítulo. No, y son como 60 y algo. Uy, no, eso está muy largo. Uy, Señor, ¿será que sí, Isaías? No, eso es mejor como, tal vez Esther o Nehemías. Obediencia. Obediencia. Sin justificación. Sin justificación. Señor, tú sabes que yo te quiero obedecer, pero yo no tengo plata. Ah, bueno, pues yo te la voy a proveer. Pídemela. Y te voy a proveer para que me puedas obedecer. Para algo que te he mandado a hacer. Ahora lo voy a hacer, Señor. Dámela y lo hago. Ya no voy a sacar más pretextos. Lo voy a hacer. Y el Señor inmediatamente en la obediencia se glorifica. Amén. Es parte del señorío de Cristo. Vemos cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra, de casa de tu parentela. Él no le dijo, y mi herencia, ¿y ahora a quién se la irán a dar? Si yo me voy, Señor, ¿cómo voy a dejar las casas de todos los terrenos? Taré tendría muchísimo dinero y sería un hombre de mucha herencia. Pero cuando le dijo, sal, él salió al lugar. ¿Dónde? Al lugar donde te voy a llevar. Obedeció, empezó a caminar. Y por el camino, porque él iba caminando, le iba el Señor suministrando allí lo que necesitaban. Amén. Es la obediencia, el caminar en Dios, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Muchas cosas, es que yo no entiendo, es que a mí me parece que debe ser así, que debe ser asá. Es que a mí me parece. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposo y él me dijo a mí, yo no creo en el noviazgo porque el noviazgo nos da un indicio de que caigamos un largo tiempo, no, podemos caer en fornicación. Yo por eso no creo en el noviazgo. Y yo lo vi un hombre serio y dispuesto para Dios completamente en lo que él quería hacer. En ese momento entendí, yo dije, matrimonio, pasé saliva. Yo, ay, Dios mío, casarme ya. Como que, pero el Señor, bueno, me vas a obedecer. Y ya Dios me había, de una, de otra manera, pero ni siquiera habíamos empezado el noviazgo y inmediatamente me dijo, yo no creo en el noviazgo, nos vamos a casar. Ya, preparemos el matrimonio. Yo quedé de una. Recuerdo tanto que llamé a mi mamá, le dije, madre, es que como que me voy a casar. Mi mamá, ¿cómo así, hija? Le dije, sí, el pastor que viene aquí al grupo familiar, porque él iba a hacer grupo familiar a mi casa, que lo mandan de la iglesia para hacer el grupo familiar y él siente de Dios y pues yo también he tenido sueños con él y sé que es de Dios. Y me acuerdo que Moisés estaba ahí sentado y Moisés me dice, yo sí sabía. Y era pequeño Moisés, tendría por ahí como unos 14 años. Yo sí sabía que él venía y era para algo que venía ese pastor acá. Ese es su esposo. Y yo quedé de una. Y mi mamá me dijo, pues mi hija, qué bendición que sea con el pastor. Qué bendición. Cásese. Y por todo lado, yo, Dios mío. 3 meses duraron los preparativos. Nos casamos en octubre. 3 meses. Lo que duramos preparando el matrimonio. No duramos de novios, nada, ni conocernos. Porque era creerle al Señor. El propósito de Dios allí. Y Dios todo lo arregló, todo lo aparejó, todo. Y lo hizo el Señor en 3 meses. Y nos casamos el 3 de octubre.
Y nosotros no conocíamos qué significaba el 3 ni el 10. No lo sabíamos, pero él sí lo sabía. Recuerdo tanto que habíamos puesto la fecha era para el 26 de septiembre. Y el pastor me dijo el 26, el pastor Carlos dijo el 26 no puedo casarlos, los caso el 3. Nosotros, bueno, el 3. Pero después sabíamos que era la fecha que Dios había elegido para el matrimonio. No teníamos nada, mi cama de soltera. Y ahí en la cama de soltera. Porque muchas veces nosotros miramos hasta que compre, hasta que tenga el apartamento, hasta que tenga esto, hasta que tenga lo otro, hasta que nada. Era ya. Y Dios empezó a añadir. Así es todo en nuestra vida. Cuando Dios te dé a ti una orden, algo para que tú hagas, obedece, porque junto con ello Dios te va a dimensionar a cosas mayores. Inmediatamente entramos al servicio a Dios y 10 años pastoreamos jóvenes. 10 años completos. Fuimos pastores de jóvenes. Entramos al servicio a Dios por 10 años, donde Dios nos enseñó, nos procesó, nos discipuló el Señor, discipulado continuo todas las semanas. Era discipulado, llueva, trueno, relámpago, todo el tiempo, estudiando la palabra, porque era la palabra, no eran libros, era así, la palabra. Y así fuimos enseñados, con la palabra. Porque es que la palabra se nos debe de meter a nosotros. Amén. Y debemos de obedecer la palabra. Y ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Porque es que es la palabra y el espíritu. En una mano la palabra y en la otra hay el espíritu. El espíritu de Dios no puede ir solo a la palabra, porque nos volvemos teológicos y matamos el espíritu y lo dejamos de lado. Y el espíritu, nosotros tenemos que estar en el espíritu y amar los tiempos del espíritu, pero la palabra son las instrucciones y la revelación y los principios de Dios a mi vida que los voy a aplicar por el espíritu. Tengo que estar fundamentado allí, porque nadie te va a meter los dedos a la boca a ti. Y vas a tener un discernimiento de Dios. Vas a ser enseñado por Dios. Vas a ser instruido. Y vas a vivir en diferentes etapas, como el matrimonio pasa por diferentes etapas. Así es nuestra vida. Allí en la comunión con Dios, porque Él lo asemeja también al matrimonio de Cristo con la iglesia. Lo asemeja. Pasamos por diferentes etapas. El matrimonio lo asemeja a Él a la unidad de Cristo allí con su amada. Eso es el matrimonio. Cristo con la iglesia. ¿Por qué tanto ataque al matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto ataque? ¿Por qué tan duro el matrimonio? Y hoy hay divorcios por doquier y aún de ministros de Dios, de hombres, de mujeres de Dios. Separadas. Que se han apartado. Porque se reciben los más duros ataques allí contra los hijos. Porque se sabe que va a destruir y se destruyen ahí directamente. ¿Qué? Si hay un divorcio, ¿qué hay? Directamente hay un acta de decreto de divorcio contra los hijos. Se van a levantar, ¿qué? Generaciones en divorcio. Recuerdo cuando me casé, yo le decía al Señor, nos metimos en un ayuno con mi esposo después de habernos casado para romper en nuestras vidas todo aquello que por generaciones nosotros habíamos cargado. Yo recuerdo que hicimos un ayuno primero
de 5 días y luego otro de 10 días. Y estuvimos ayunando. Y allí el Señor me decía, voy a romper esos yugos de tu vida de adulterio. De adulterio. Y yo le lloraba y le decía al Señor, yo no quiero el adulterio en mi vida, no lo quiero, no quiero, no quiero, Señor, un divorcio en mi casa, en mi matrimonio, no lo quiero. Libértame de esas generaciones de infidelidad, porque cargamos muchas cosas. Cargamos muchas veces generaciones de amargura, generaciones de infidelidad, y justifica la infidelidad y se justifica y se justifica. Y no hay justificación para un hombre y una mujer de Dios que se mete en la intimidad con Dios allí y que Dios obra, o preferiblemente corta alguno de los dos y se lleva. Si lo quiere dejar libre uno el Señor, lo deja libre. Corta alguno de los dos y se lo lleva. Pero la palabra dice que él aborrece el divorcio y el lecho con mancilla, que significa el lecho matrimonial adulterado, con mancilla, con mancha. Porque en la iglesia, él mira su iglesia. Y tú lees el libro de Isaías y tú te das cuenta y decía, oh Israel, cuánto yo te amé y te ibas con tus amantes. Lo asemeja el Señor. Te ibas con tus amantes debajo de todo árbol frondoso, ibas y hacías lo tuyo. Y yo que te bendije, yo que te amé, y yo que te amé, y yo que te di, te adorné y te puse joyas. Pero tú te ibas con tus amantes. Entonces hoy en día a muchas cosas le llaman que son buenas, siendo malas. Siendo malas. Porque Dios ama el matrimonio y bendice el matrimonio con los hijos allí. Son guardados por el pacto del matrimonio. Son protegidos por el pacto del matrimonio. Porque es Cristo allí con su iglesia. Es el pacto. Hay un pacto. Y es tan santo el matrimonio y la obediencia de Dios dentro del matrimonio, que Cristo muestra en el comienzo. Génesis empieza con una boda y en Apocalipsis se cierra la palabra con otra boda. Es tan santo. Principio y final. Cuando Dios toma a Adán y a Eva. Y al final, cuando Cristo con la iglesia, el Cordero. Entonces el Señor tomó allí, nació la iglesia de su costado y le dio ¿qué? Su espíritu. Su espíritu. Sopló espíritu. Porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Por eso la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Por eso la religión ha gobernado tanto y se ha llenado tanto las iglesias de religión. Porque el Espíritu Santo no está allí como quien dirige, como quien reina. Él tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar dirigiendo. Debe haber justicia, paz y gozo en el espíritu, en el hogar, sin importar lo que tú estés pasando. Puede ser que vengan pruebas, tribulaciones y todo, pero debe predominar la justicia. Puede ser que vengan enfermedades y vengan circunstancias duras en el matrimonio, luchas, qué sé yo, discusiones, cosas, pero debe predominar el gozo, el amor, los frutos de Dios. No, mi amor, ven. Vamos a orar, vamos a orar. Pongámoslo en la presencia de Dios. Oremos. O enseñarle a los hijos, ven hijo, no, vamos a orar. Y así empieza el Señor ¿a qué? A señorear. A Él se le da. Que necesito esto, que necesito aquello, que necesito. Vamos a orar por ello porque Dios lo va a proveer. Entonces se lleva a ellos de una vez ¿a qué? A mirar, a poner su mirada en Dios.
Y así ellos empiezan a tener y a reconocer a Cristo en sus vidas. Pero si nosotros andamos por impulsos, haciendo lo nuestro, y aquí golpeando allí, haciendo allá, y llevando un desorden en nuestra vida, y poniendo nuestras leyes, lo nuestro no es que a mí me parece que eso debe ser así, y yo creo fuera de los principios de Dios, estamos alterando la palabra de Dios, y haciendo lo que nos parece, aunque vayamos a la iglesia, aunque cantemos coritos, aunque escuchemos la palabra, aunque le demos el arroz, las ofrendas, las cosas, o tú le des al pobre, al menesteroso, porque todo eso lo hacían los fariseos. Muy bonito. Pero en el momento, cuando fueron confrontados con el Señor Jesucristo, la vida de Cristo los dejó desnudos. Los dejó desnudos. Por eso el señorío de Cristo es urgente en nuestras vidas, urgente, en todas las áreas de nuestro corazón. Decirle, Señor, que no te estoy obedeciendo, que yo quiero obedecerte, Padre. Dímelo, Señor, yo quiero obedecerte. Dime qué tengo que hacer, que en cuanto sea de mí, estar en paz con todos, que en cuanto sea de mí, obedecerte. Que en cuanto sea de mí, Señor, rendirme. El Señor mismo te va a dirigir, te va a guiar, te va a decir. Te va a poner las palabras, te va a decir todo el Señor. Lo que tienes que hablar, lo que tienes que callar, porque muchas veces Dios te puede revelar cosas, pero no todo es para decirlo. Muchas veces tienes que callar e ir a la presencia de Dios y humillarte a la presencia de Dios y orar. Simplemente orar. Hay cosas que Dios te puede decir a ti tan privadas que ni siquiera las dices a tu esposo o a nadie, sino es entre tú y Dios. Hay cosas que Dios manda callar y hay cosas que uno tiene que orar simplemente y esperar que Dios actúe. Y cuando Dios le diga a uno hable, habla, pero sin que Dios diga que uno no va guiado por impulsos, y eso es madurez. Porque puede hacer que tú llegues a una casa y Dios te revele hasta que el gato está enfermo. Te puede revelar el Señor y tener la mega revelación. Pero si Dios no te dijo que dijeras, quédate callado. Solo ora. Porque la madurez te va a llevar a ti a dar pasos en Dios firmes. Porque es a Él a quien obedecemos primero. Es a Él. Para que verdaderamente la unción de Dios se refleje en nuestras vidas y haga todo aquello para lo cual fue enviada, y no sea allí pervertidos los dones, ni mancillado los dones, y no sean los dones allí corrompidos como los corrompió Satanás. Porque Satanás corrompió los dones haciendo lo que a él le parecía, con altivez, con orgullo, con codicia, anhelando lo de Dios, queriendo ser igual a Dios, sino que él pervirtió lo hermoso que Dios le dio. Siempre daremos cuentas a Dios de todo lo que nos ha sido entregado. Te ha sido entregado un hogar, tú vas a dar cuentas a Dios por ese hogar. Por eso, quédate quieto, quédate quieta. Deja que Dios sea el que haga. No tu dolor, no tu rabia, no la manera de ser ni tu esposo, ni tu esposa, ni nada. Sino es de acuerdo a Dios. Señor, yo te entrego esto. Este hijo tuyo, Señor. Ahí está. Es tu hijo. De mí el amarlo. De mí el orar por él, el servirle. Pero estas áreas de él, Señor, están delante de tu presencia. Tú eres el Padre. Tú eres Dios. Lo mismo los varones. Mira esta área, Señor. Y se gana más orando que alegando.
tratando de cambiar. Es que a mí no me gusta esto. Y ahí durará. Y pasan 10 años y lo mismo. Y se agarran y contienda, y contienda, y contienda, queriendo cambiar el uno al otro. Y es más de rodillas delante de Dios. Señor, mira, primeramente mi corazón lo expongo delante de ti para que lo que yo, Señor, tengo que cambiar lo hagas. Y Señor, mira esta situación, aquí hoy la pongo delante de ti. Mete tu mano. Mete tu mano en mi hogar, mete tu mano en esto. Tú eres Dios de restauración. Tú eres Dios que sana. Tú eres Dios. Pero es que nos cuesta arrodillarnos muchas veces y preferimos levantar ese el teléfono y llamar a la amiguita o llamar a fulanito, o llamar a sutanito y decirle, ay, mire, es que no estoy aquello y lo otro. ¿Y qué va a recibir? El consejo de la amiguita que lleva 3 matrimonios encima, que le va a decir, no, eso sáquelo, eso bótelo, eso échelo, eso no le dé comer, eso no, eso duerma en el sofá, eso mire a ver, eso... Uy, no, yo ya... Porque ya el matrimonio está como hoy en día. Los principios de Dios, no solo el matrimonio, los principios, la vida, el fecundar, todo. Uy, ¿se va a dañar el cuerpo teniendo un hijo? Uy, no, mejor tengo una mascota. Mejor cómprese un perrito, un gatico. Eso se le cae todo, mijita. Eso no. Eso mejor no. ¿Qué vas a encontrar en el mundo, en el sistema? Muchas cosas. Es Dios quien te dice, es Dios quien gobierna, es el reino de Dios y hay que pedirlo, Señor, que venga tu reino a mi vida, primero a mi vida, a mi corazón, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, no la mía. No mi justificación, no es que yo creo que debe ser así, no, es que a mí me parece. Es que pastor, es que si usted entendiera, no, que venga la voluntad de Dios, así te muela a ti tu orgullo. Así te quebrante la dureza. Así esa rebeldía generacional de hacer lo que a mí se me da la gana se doble, se quiebre. ¿Cuánto más necesito que se quiebre, Señor? Ese yugo de querer hacer lo mío, de querer, no es que yo soy la que tengo que poner y hacer. No, es Él. Es Él. Y Él lo va a hacer, Él, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Así se haga aquí en la tierra, en mi casa, en mi vida, se haga, Señor. Lo necesito, necesito que se haga tu voluntad en mi hogar. Hoy clamo por tu voluntad. Y cierra tus ojos allí, vamos a...